El perdón es la clave de la liberación espiritual. Si yo no perdono, ninguna de esas cosas se va a desatar. No sé si en algunas ocasiones han escuchado que, me lo corrobora Geraldine, que las partes del cuerpo reflejan las enfermedades, ¿cierto? Que si me duele el hígado, me duele el pie, algo así, que si me tocan en el pie, me duele, es porque estoy enferma del hígado. Lo mismo sucede con el perdón. Muchas veces dicen que la artritis es por falta de perdón. Quiere decir que cada una de las partes de nuestro cuerpo refleja esos errores que hemos venido cometiendo. No solo las enfermedades se desarrollan por el hecho de, no sé, los pulmones por fumar, el estómago por comer a deshoras, el dolor de cabeza por no comer, sino muchas veces puede ser por cosas espirituales o almáticas del cuerpo. Y una de esas es el perdón. Cuando yo no perdono, la liberación espiritual no se llevará a cabo. Y como dijo Jesús en Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de tu hermano te acuerdas del hermano que tiene algo contra ti, debes perdonar. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo el tiempo debemos perdonar. Uno dice, sí, te perdono, cuando está con la persona, y sale y ya después se acuerda, o todo el tiempo lo trae a colación, o se lo echa en cara. ¿Realmente está perdonando? Y lo que dice Jesús en esta cita es el hecho de que cada vez que tú vengas a la iglesia, debes acordarte del hermano que tiene algo contra ti y pedir perdón. O sea que dice que debemos pedir perdón incluso por nuestros enemigos. Incluso si yo no le he hecho nada a esa persona, pero esa persona sí tiene algo contra mí, me odia, dice que yo le debo aunque no sea verdad, cosas así, yo debo pedir perdón por él, porque yo sí tengo la conciencia y el conocimiento de lo que significa perdonar. Sigue diciendo, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, dando a entender el valor del perdón. Esto es lo que dice esta cita. ¿Por qué dando a entender el valor del perdón? Porque ¿cómo puedo venir yo a agradecer a Dios por haber perdonado mis pecados si yo no he perdonado a los demás? Dice bien la oración o el Padre Nuestro, que para los cristianos no es muy usual, dice, perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Quiere decir que primero debemos perdonar nosotros para que luego Dios me perdone, porque Dios no me puede perdonar si mi corazón no está limpio, si mi corazón no está sano. Cuando una persona no ha comprendido lo que es perdonar, sufre de rencor, sufre de resentimientos, amarguras, dolor, y es ahí cuando les decía, enlazándolo con la última predicación que yo realicé aquí, el hecho de realmente vivir felices en la tierra. Si yo vivo con rencor, con amargura, con tristezas, con dolor, no estoy viviendo de una forma correcta ni estoy viviendo de una forma feliz. Y la forma más lógica o más directa para reflejar ese perdón es la felicidad. Un corazón amargado es un corazón que le hace falta perdonar. Un corazón triste es un corazón que le hace falta dejar todo resentimiento atrás. Y es allí donde el primer punto empieza a reflejarse. Lo primero que debes hacer para perdonar es demostrar felicidad. Si yo perdono en amargura, no estoy perdonando realmente. Cuando a mí ya no me duele la falta, cuando a mí ya no me duele, estoy realmente perdonando. Y esto lo dice, perdónenme un momento, esto lo dice Colosenses 3:13, que dice, soportaos unos a los otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también debes hacerlo vosotros. Si Cristo nos perdonó a una cantidad de personas, o sea, el número es inalcanzable. Si Cristo perdonó a toda esa cantidad de personas, ¿cómo yo no puedo perdonar a mi hermano, a mi amigo? Creo que nuestro sacrificio o bajar nuestro orgullo o decir te perdono es mucho más sencillo de lo que hizo Jesús. Jesús cargó con el pecado de toda la humanidad y aún así lo perdonó. El perdón es un acto de obediencia, o sea, está basado en la obediencia. Así Dios, y es parte de la voluntad de Dios.
Muchas veces o a lo largo del cristianismo yo lo único que he escuchado que es un acto de obediencia es el diezmo y el bautismo. Pero resulta que el perdón también es un acto de obediencia. Y lo que hace es acercarme a Dios y a cumplir su voluntad. Si yo no perdono, no puedo estar cerca de Dios. Y esto muchas veces uno dice, no, pues yo voy a la iglesia y no he perdonado, pero igual yo siento a Dios. Pero si realmente lo sientes en eso mínimo sin perdonar, ¿cómo será si perdonas? Lo sentirías aún más. Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencias y toda malicia. Todas estas citas las estoy diciendo porque comprueban lo que les vengo a enseñar, y es el hecho de perdonar. Es el hecho de entender el significado y el verdadero valor del perdón. ¿Cuántas de estas cosas que he leído tiene usted? Tengo yo. Por lo menos aquí dice griterías, ahí ya perdí yo. Dice mal genio, ahí ya perdí yo. Enojo, o sea, mejor dicho, por todo lado pierdo yo. No sé cuántos de ustedes pierdan, o más bien sumen puntos. Y es aquí donde empiezo realmente el cuerpo de la enseñanza. ¿Qué es perdonar? Renunciar, dice el diccionario, renunciar y olvidar completamente una ofensa recibida, no guardando resentimientos ni rencores. La falta de perdón nos lleva al fracaso, pues una persona que no ha aprendido a perdonar tiende a no vivir en paz, tiende a vivir en amargura. Por eso las enfermedades, por eso también los fracasos, porque muchas veces uno dice, ¿por qué no me salen las cosas? Puede ser por falta de perdón. Incluso uno muchas veces ni siquiera sabe falta de perdón hacia quién o con quién o contra quién. Porque uno está sano, uno dice, no tengo enemigos, yo no le debo a nadie, no tengo rencor contra nadie. Pero aquí citamos el hecho de que puede que otras personas tengan rencor contra mí. Puedo ser yo causante de envidias, puedo ser causante de enojos, y por eso también debo pedir perdón. Porque muchas veces inconscientemente o conscientemente causamos iras y causamos rencores contra nosotros, con nuestros comentarios, con nuestras relaciones. Y aquí es donde empiezan las 4 formas de perdonar. Perdonándome a uno mismo o perdonándose a uno mismo. Hay situaciones que producen desilusiones de nosotros mismos, que uno diga malas palabras contra uno mismo, incluso yo no sirvo para eso, no, es que a mí todo me sale mal, no, es que yo soy un bulto de sal. Todo ese tema es donde primero debo empezar. Lo primero que yo debo hacer es perdonarme a mí mismo. Si yo no me perdono a mí mismo, es imposible ejercer un verdadero perdón. Hay actitudes y hechos que nos denigran. Esto quiere decir que muchas veces ni siquiera son los demás los que nos hacen sentir mal a nosotros, sino es uno mismo. Y ahí empieza el error de lo que significa perdonar. Yo digo, voy a perdonar voy a perdonarlos a todos ustedes por burlarse cuando yo me corté el cabello, pero realmente ¿es rencor contra ellos o es rencor contra mí por haber aceptado esos comentarios? El primer rencor empieza por mí, por el hecho de yo mismo tener la actitud negativa de decir, no me voy a cortar el cabello porque se me van a burlar. Antes de perdonarlos a ellos, me debo perdonar a mí. Y esos son rencores que diariamente nosotros como seres humanos producimos sin darnos cuenta. A la hora de cocinar, a la hora de manejar, a la hora de hacer trabajos, de estar en una clase, de trabajar, todo el tiempo producimos comentarios negativos contra nosotros. Sin darnos cuenta, de pronto el subconsciente nos engaña. Y puede llegar a suceder el caso de Judas. No sé cuántos conocen a Judas, cuántos han escuchado de Judas. ¿Y por qué cito este caso? Porque Judas se hubiera podido salvar. Judas hubiera podido recibir perdón del maestro si se hubiera perdonado primero él. Pero como decidió no perdonarse, el resultado fue el suicidio. Él mismo se ahorca y muere. Si él se hubiera perdonado, tal vez la historia hubiera sido diferente. Por X o Y razón entregó al Señor Jesucristo. Bueno, eso ya no podía echarse para atrás, pero si hubiera podido arrepentir, pedir perdón y alcanzar misericordia.
Entonces, ¿qué mejor caso que este para decir realmente a qué límite puede llegar el no perdonarme a mí mismo? Judas fue el primero que se juzgó. Ni siquiera Jesús lo juzgó sabiendo que él era el que lo iba a entregar, pero Judas sí se juzgó primeramente. Si él no se hubiera juzgado o si tal vez se hubiera perdonado, las cosas hubieran sido distintas. Así que en este punto lo que concluyo es: perdonarte a ti mismo es aceptar con humildad tu condición real de ser humano. Reconoce que no eres perfecto y comienza a mejorar. Lo primero que debemos hacer en el perdón a nosotros mismos es mejorar. Porque yo puedo decir, bueno, me voy a perdonar, me autoperdono por hablarme feo o referirme feo de mi cuerpo, de lo que Dios me ha dado. Pero realmente estoy mejorando día a día o todos los días pido perdón por la misma cosa. El segundo punto es perdonar a otros. Este es uno de los más difíciles, creería yo. Y es mirar cuántos me han juzgado y perdonarlos, mirar cuántos me han señalado y perdonarlos. Aquellas personas que me lastiman, aquellas personas que me ofenden, mis semejantes. Y aquí cito Mateo 11, 25 al 26, que habla de: quienes saben perdonar y olvidar las ofensas poseen una actitud suprema. Solo los que tienen verdadero amor saben perdonar al prójimo. ¿Por qué? Porque cuando yo perdono al prójimo, estoy aplicando muchísimas citas de la Biblia. Incluso el hecho de: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Todas esas citas rodean el hecho de perdonar a los demás, debido a que si yo quiero que a mí me perdonen, yo debo perdonar. Porque no puede que el que no perdone sea causante de también personas que no lo quieran, personas que no lo perdonen. Entonces, si yo no perdono, me estoy poniendo en la posición de que me vale o me da igual que no me perdonen. Y eso no debe estar así, eso no debe ser válido. Lo primero que debe ser válido es perdonar a los demás para que a mí me perdonen, como lo dice la oración o el Padre Nuestro. El perdón a nuestros semejantes nos ayudará a conseguir el perdón de Dios, que es el último punto de esta enseñanza. Lo vamos a tener ahí, vamos a ver otro y por qué todos estos nos llevan a conseguir el perdón de Dios. Cuando diariamente yo me juzgo y juzgo a los demás, estoy cometiendo ya los dos primeros errores: el no perdonarme a mí y el no perdonar a los demás. Los tres primeros perdones que voy a manejar hoy son las tres circunstancias que nos llevan a alejarnos del perdón de Dios, que es el cuarto punto de la prédica. Estas tres circunstancias nos rodean diariamente. Estas tres circunstancias nos juzgan diariamente. Las tres suceden al mismo tiempo sin darnos cuenta. Puesto que cuando yo me estoy juzgando a mí mismo, le echo la culpa a los demás. Cuando le estoy echando la culpa a los demás, le estoy echando la culpa a Dios. Y son los tres errores en los que caemos a la hora de perdonar. Tal vez a los demás no les guste perdonar, pero yo debo ejercer el perdón. El cambio empieza por uno. Si yo perdono, los demás van a ver que yo mejoré y van a decir: bueno, ya como que no me cae tan mal, ya como que las cosas que hice no son tan feas. Puedo llegar a aceptarlo o a perdonarlo. Y es ahí cuando empezamos con el tercer tipo de perdón, el perdón a Dios. Y todos dirán: ¿el perdón a Dios? ¿Cómo así que debo perdonar a Dios? ¿Cómo así que quién soy yo para perdonar a Dios? Pero resulta que este punto me causó mucha curiosidad a la hora de realizar esta predicación, puesto que me basé en Malaquías 3:13, que es cuando Dios, a través del profeta Malaquías, habla y les dice al pueblo que lo que tienen contra ellos es que han hablado mal de Él. Y muchas veces nosotros hablamos mal de Dios sin darnos cuenta. Muchas veces pensamos que ciertas tragedias son fallas de Dios o culpa de Dios, que Dios en su máximo poder no hizo nada para evitarlo, que el nombre de Dios muchas veces lo ponemos en tela de juicio. Y este es el tercer punto: perdonar a Dios. ¿Y por qué debo perdonar a Dios? Porque muchas veces yo le echo culpas que ni siquiera son de Él.
Y pobrecito Dios, todo el mundo le echa la culpa de todo, pero ¿realmente son culpas de Dios? Le digo muchas veces: Dios, tú pudiste meter la mano. Dios, tú pudiste haber salvado a esa persona. Dios, ¿por qué lo dejaste morir? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a Dios? Entonces, en este punto es la importancia de perdonar a Dios, porque con estamos sumándole más cosas para que no nos perdonen a nosotros. El hecho de yo considerar una situación, para bien o para mal, una situación difícil o fácil, que para Dios puede ser todo lo contrario, ya estoy renegando de Dios, estoy juzgando a Dios. Y todas estas situaciones lo único que hacen es cargarme a mí. El hecho de decir: Dios, ¿por qué no lo hiciste? Dios, ¿por qué no la salvaste? Es toda la cadena que nos lleva a concluir ciertas cosas. Cuando yo le digo: Dios, ¿por qué no lo hiciste?, también estoy diciendo: Dios, ¿por qué no lo usaste? Porque Dios debe usar una persona a veces. Cuando yo estoy diciendo: Dios, ¿por qué me hiciste así? ¿Porque soy gorda? Porque estoy juzgando a Dios. Cada una de las partes que no estoy perdonando es juzgar a Dios. Y debo perdonar a Dios porque Dios no tiene la culpa de nada de eso. Cada una de las cosas que suceden son factores, son momentos que suceden a través de las personas, del ambiente, del lugar. Muchas cosas afectan una situación que nos hace pensar en rencor, en ira, en contiendas a la hora de perdonar. Pero muchas veces ni siquiera Dios ni siquiera está presente en el momento de decir: la culpa es para Dios, la culpa es de Dios. Y muchas veces caemos en el error de juzgar a Dios por X o Y razón, porque una enfermedad, porque una muerte. Pero realmente Dios a veces no tiene la culpa. Lo que hablábamos al principio del cuerpo, muchas veces las muertes son ocasionadas por malos alimentos, las muertes son ocasionadas por malos hábitos, por problemas en el crecimiento. Y ahí es cuando uno dice: pero ¿por qué le echan la culpa a Dios si es culpa de la persona? Y empieza por eso, por mí. Primero tengo que perdonarme, perdonar a los demás, perdonar a Dios, porque estoy creando una cadena de cosas que ni siquiera son culpables. O sea, la mayoría de las veces en los casos de dificultades la culpa es mía y no de los demás, pero lo primero que uno hace es juzgar a los demás y juzgar a Dios, cuando el mayor culpable soy yo. Y por último, el cierre de esta predicación es el perdón de Dios hacia nosotros, que es el que se cumple a la hora de llevar los otros 3 pasos a cabo. El perdón de Dios lo vemos en 1 de Juan 1:9 y quiero que me acompañen allí. Dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarlos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón de Dios. ¿Qué simboliza esto? Dios es el creador de todo y juez del universo. Y a pesar de todo eso, Dios no nos juzga. A pesar de que Dios nos creó y literalmente nos explicó cómo vivir, y por Adán, por Eva, incluso por nosotros mismos, no sabemos vivir, Dios nos perdona día a día y no nos juzga. A mí me causa curiosidad el hecho de saber que somos la creación que tiene garantía de por vida. Si yo estoy mal, voy al maestro, Él me repara y vuelvo a ser nuevo. A diferencia de un dispositivo, a diferencia de muchas cosas que tienen 1 año, año y medio de garantía. Y estos dispositivos, incluso el celular, pongamos el ejemplo, tienen garantía bajo ciertas condiciones. Si se moja ya no tiene garantía. Si se golpea de cierta forma ya no tiene garantía. Pero Dios no puso condiciones para nuestra garantía. Dios lo dejó abierto totalmente para que día a día pidamos garantía. Vayamos al maestro y busquemos. Entonces, siendo el creador de todo, no le complace juzgar, sino perdonar. Él es juez y justo, sin embargo, perdona.
No sé si han visto en películas o tal vez en la vida real, no sé, nunca iban juzgado. El papel que juega un juez es el más importante en, ¿cómo se diría eso? En una discusión, en un conflicto, en un juicio, puesto que él es el que toma la decisión si es culpable, si no es culpable, quién se salva, quién no se salva. Incluso, bueno, en Colombia la justicia no es tan buena, pero en Estados Unidos esa persona tiene incluso la capacidad de decidir si se muere o no se muere, o sea, tiene el poder de la vida de la persona que están juzgando en ese momento. Y Jesús, en vez de hacer todo eso, ¿qué hace? Perdonarnos día a día. Dios es amor, por eso en su naturaleza Él perdona a sus hijos. No importa lo que hayan hecho, Dios te perdona. Y aquí es donde uno ve el papel de un padre. Yo no soy padre ni madre, pero pues considero que, digamos, lo mismo sucede con una mascota. Entonces pongo el ejemplo de mi mascota y yo. Puede que una y otra vez haga el mismo daño, puede que una y otra vez se orine en el mismo lugar, pero uno ¿qué hace? Lo perdona. Lo mismo sucede con los padres. Me considero, digamos, una persona que la he embarrado 1000 veces y mis padres siguen perdonándome. Y creo que es la capacidad de perdón que traen los padres como en su chip. O sea, no creo que haya un padre que diga no te perdono, por más embarradas que el hijo haya. Vemos el caso del hijo pródigo, que el padre, a pesar de que se le gastó la plata, lo hizo quedar mal tal vez, quitó prestigio a la familia, vuelve y lo perdona. Vemos el caso de Jesús, que con cada uno de sus discípulos lo único que hace es perdonarlos tras una y otra de las embarradas, porque creo que no era fácil convivir con 12 personas diferentes. Creo que no era fácil convivir con un ladrón que te manejara la plata y aún así le siguiera dando plata. Creo que no era fácil convivir con un histérico colérico como lo era Pedro, que yo considero, ya me imagino la historia y creo que Pedro era el que buscaba pelea en todo lado y Jesús era el que lo calmaba. Eran 12 personalidades totalmente diferentes y Jesús ejerce la paternidad perdonándolos una tras otra vez. Lo niega, lo perdona. Y así sucede muchas veces a lo largo de la historia, a lo largo de la Biblia y en el caso de la vida real ahorita, así. Los papás son los expertos en perdonar, pero ¿perdonan realmente? O muchas veces sucede que, sí, hijo, yo te perdono. Pasa la semana y, pero si usted nunca cambia, nunca me ayuda, la misma pelea de la semana pasada, no lavo los platos. ¿Realmente perdonaste? Deberías pelear por lo que sucede en ese momento, pero no decir, llevo un mes sin lavar los platos, sino, ¿qué pasó que hoy no lavaste los platos? ¿Estás perdonando realmente? Y eso sucede muchas veces porque todo lo traen a colación. Uno comete un error hace 5 o 6 años y vuelven y lo traen a colación y uno ve, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo perdonas? Lo mismo sucede en la iglesia. Esa persona que se fue hace 10 años, decía el pastor Henry el domingo, y vuelve y lo traen a colación ahorita. ¿Ya para qué? Perdonar es vivir tranquilo y recordar sin amargura. La misión de la venida de Cristo fue perdonar. O sea, imagínense en todo el escenario que se monta, toda la misión, todo el proyecto que se monta para que Jesús venga a la tierra solo con un propósito: perdonar. Si Dios en su infinita misericordia monta semejante cosa para que su Hijo venga a la tierra y perdone los pecados, ¿cómo más no voy a ser capaz yo de perdonar? Si literalmente se movilizó el cielo, la tierra, los ángeles, todo el mundo para que Jesús viniera a la tierra a perdonar. Se movilizó una virgen que tenía que estar en el momento adecuado, en el momento preciso para que Jesús naciera. Se movilizaron magos, se movilizaron pastores, se movilizó todo el mundo para que Jesús naciera. Y aún más se moviliza hasta los mismos reyes, príncipes, jueces, para que Jesús muriera. ¿Cuánta gente no tuvo que estar presente para que el plan de Jesucristo se cumpliera? Incluso el mismo Judas era parte del plan para que Jesús cumpliera su propósito en la tierra. Que si no hubiera sido Judas y Judas se hubiera arrepentido, otro hubiera hecho la labor, sí. Que en los planes de Dios no estaba que Judas muriera, puede que no estuviera. El que tomó la decisión de morir fue Judas. Y como él dice
antes de morir en su resurrección, antes de resucitar, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 24. ¿Y por qué dice: Padres, perdónalos porque no saben lo que hacen? Porque realmente el ser humano no sabe el hecho del pecar y del perdonar. O sea, realmente en ese momento no sabían lo que sucedía, no sabían a quién estaban matando, tal vez no sabían a quién estaban crucificando. Sin embargo, él en ese momento de dolor dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si Jesús en su infinita misericordia, con el dolor del mundo, porque él en su humanidad sufrió, nada más uno se acuerda y le duele que será que un clavo lo atraviese, que le coloquen una corona de espinas y que su cuerpo se suspenda de 3 sencillos puntos. No debió haber sido nada fácil. Y él, ya agonizando, lo único que dice es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué quiere decir ahí? Simplemente lo que está diciendo es: no los juzgues por lo que están haciendo. Y ahí vemos nuevamente el perdón de Dios para sus hijos, puesto que cuando sucede eso, él, en vez de decir: ayúdame, sácame de aquí, les dice simplemente: perdónalos, no los juzgues. O sea, que esto no sea contado como pecado para cada uno de ellos. Y es aquí donde realmente vemos el significado del perdón. El perdón es renunciar a todo aquello que me está lastimando solo por pensar en los demás. El perdón ni siquiera es pensar en mí y es en estar tranquilo. El perdón es pensar en que a los demás no se les cuente ese pecado. Si yo perdono, Jesús perdonará. Si yo no perdono, Jesús no me perdonará. Y son los 4 puntos que nos llevan a realmente reconocer que Dios nos perdona o no nos perdona. Y es aquí donde uno dice: bueno, ¿cuántas veces he hecho la oración de fe? ¿Cuántas veces he dicho: Dios, perdóname? Pero el perdón de Dios se ha visto reflejado en mi vida. Porque el perdón de Dios no se puede ver reflejado si las otras 3 cosas no suceden antes. Si yo no perdono a mí mismo, si yo no perdono a los demás, y si yo no lo perdono incluso a Él por todo lo que me está sucediendo, Dios no me puede perdonar a mí. Así que no sé cuántos lleven cuántos años en el cristianismo, no sé cuántos hayan hecho la oración de fe, incluso allá los que están en las casas. No sé cuántas cosas hayan pasado a lo largo de tantos años, digamos en mi caso, 20 años siendo cristiana. ¿Realmente Dios me ha perdonado? ¿O sigo yo echándole la culpa a los demás? ¿Sigo echándole la culpa a mis papás? ¿Sigo echándome la culpa incluso a mí o incluso a Dios? Porque así como Dios no me perdona a mí, yo no puedo perdonar a los demás. Y si yo no perdono a los demás no van a ser perdonados. Es una cadena o un círculo vicioso. Así como se dice, podría ser una cadena alimenticia el depredador. Y el depredador soy yo, debido a que no estoy dejando que los demás sean perdonados y tampoco me estoy dejando perdonar a mí. Y no sé cuántos lo han pensado, cuántos están ahí reflexionando de a quién yo no he perdonado, quién no me ha perdonado a mí. Pero es aquí donde suceden situaciones bastante fuertes en las que uno dice: realmente el perdón era necesario. Hay personas que se mueren y uno dice: esa persona nunca perdonó a tal. Hay personas que están en vida, pero realmente no han perdonado y están llenas de amargura. Hay personas que siguen en vida y a lo largo de su existencia van a seguir juzgando a Dios en vez de perdonarlo por lo que Él no tuvo la culpa. Que sí, que en el momento de dolor, que en el momento de euforia, tal vez uno dice: es que Dios es el culpable porque no la salvó, es que Dios no quiso hacer nada. Pero realmente yo no te estoy juzgando por lo que hiciste en ese momento. Te estoy diciendo: llévalo a perdonar. Si no perdonas, nada va a pasar. Y es ahí cuando uno dice: tal vez porque si el pastor oró, yo no me sané. Puede que yo no me sane por falta de perdón. Porque si yo estoy cristiana me pasan estas cosas por falta de perdón. El perdón encierra muchísimas cosas y cada una de esas cosas son las que me llevan a realmente decir: reconocí a Dios. Si yo no reconozco el perdón, no reconozco a Dios, porque como les decía, Dios es perdón. Así que con eso quiero cerrar,
con el hecho de que yo no puedo decir que reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador si no reconozco perdón, si no perdono a los demás y no me permito que me perdonen a mí, incluso perdonándome yo mismo. Porque qué mejor cosa que reconocer a Dios siendo o ejerciendo lo que Él es, que es perdón. Jesús o Dios puede ser muchas cosas, pero realmente lo que es perdón. En cada una de los pasajes de la Biblia, en cada una de las situaciones que se presentaron a lo largo de la historia, lo único que Dios hace es perdonar. Sucede con Adán y Eva, sucede con Abraham, sucede con José, sucede con Moisés, sucede con Josué, sucede con los 12 apóstoles, sucede con Pablo, sucede todo el tiempo. No hay una historia en la que Dios no perdone. Incluso les da la oportunidad de reconocer antes de condenarlos o antes de juzgarlos. Y esto sucede porque esa es la naturaleza de Dios. Y es aquí donde realmente uno quiere cerrar con el hecho de, si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, como lo dice Génesis 1:26, quiere decir que nos hizo con la naturaleza de perdonar. Eso no es solo que Dios nos hizo bonitos como Él, que tal vez Dios se parezca físicamente a nosotros, aunque eso es una falacia, sino es el hecho de que Dios nos hizo a imagen y semejanza a Él en todos los sentidos para el hecho de ser o ejercer como Él, y es el perdón, lo primero que debemos ejercer, porque Dios es perdón. Y quiero cerrar con esta frase: con la fe puesta en Dios y experimentando el perdón en tu vida, tendrás nuevas emociones día a día. Si yo creo en Dios, creo que Él me puede perdonar. Si yo perdono a los demás, Dios me perdonará. Entonces aquí donde sigue el círculo vicioso. Yo soy el que decido salirme, perdonar o seguir ahí una tras otra vez. Y no solo sucede en ciertas personas. No puedo decir que los únicos que no perdonan son los esposos, porque día a día se echan en cara los pecados de hace 5, 10, 15 años. También pasa con los hijos, pasa con los amigos, pasa con la familia, pasa incluso con los ministerios, que día a día es el círculo vicioso de echarle la culpa. Aprende a perdonar para que recibas las bendiciones de Dios en tu vida y sé libre de la amargura, rencor, resentimiento que producen la falta de perdón. Así que en esta noche quiero cerrar diciendo: ¿qué está produciendo la falta de perdón? No es una prédica de juzgar, es una prédica de analizar. La idea ¿cuál es? Que ustedes salgan a sus casas a decir realmente: yo he perdonado, no he perdonado, a mí me han perdonado, no me han perdonado. Y pensar diariamente para cambiar, que cada cosa que estén haciendo o que hagan sea para perdonar. Cuando yo salgo, decíamos que lo primero que debe hacer es mejorar. Quiere decir que cada cosa que yo haga debo pensar: estoy perdonando, estoy lastimando a mi prójimo, estoy haciendo algo que no quisiera que me hicieran a mí, estoy haciendo algo que a Dios le molesta. Y no es estar viviendo en una burbuja ni en un bloqueo en el que no pueda moverme a la derecha, a la izquierda, no le puedo ni hablar, porque de pronto estoy pecando, porque de pronto se va a sentir juzgado y eso no me resta, sino no me suma, sino me resta, no me están perdonando. No, es el hecho de vivir con la naturaleza de Cristo, que es perdonar. Incluso cuando usted va en el bus que le pisan el callo, perdone, porque a usted se lo pisan y fijo llega a la casa a decir: no, un señor por allá, no sé qué, me pisó, y a tratarlo mal, y ahí realmente está perdonando. Normalmente lo que tendría que suceder es me pisan y decir como uy, y ya. O sea, no tendría por qué repercutir tanto. Y pasan meses, días, años, y uno dice: a mí un día un señor en el Transmilenio me pisó el callo. Incluso esas pequeñas cosas en las que uno dice: no estoy perdonando, aunque sea chistoso, aunque sea gracioso, no estoy perdonando. Y si sucede con algo tan mínimo en un Transmilenio, imagínense en cuántas cosas a lo largo de la vida no hemos perdonado. Así que yo le invito a que se coloque en pie el día de hoy, no la noche más bien, de hoy, y a que tenga un momento de reflexión y de análisis al realmente he perdonado, realmente sé que es perdonar y realmente me han perdonado. Realmente ejerzo el perdón y la naturaleza de Dios en mi vida.
Señor Jesús, en esta noche te damos gracias, Padre, porque tu palabra tal vez es sincera, es pura y directa, Señor Jesús. Porque lo que hemos hablado en esta noche, Señor, no es para juzgar, sino para perdonar. No es para juzgar, sino para reflexionar. Perdóname si tal vez he hecho algo que no te haya gustado. Perdóname si no he perdonado a los demás. Y permíteme salir a ejercer el perdón, Señor Jesús. Permíteme salir a ejercer tu verdadera naturaleza. Permíteme salir a ejercer tu carácter, el carácter de Cristo, Señor Jesús. Perdóname porque muchas veces he llegado a caer en el hecho de a Dios no le gustaría eso. ¿Quién dijo que yo tengo que poner la otra mejilla? Una y otra vez tengo que perdonar el mismo pecado. Una y otra vez tengo que perdonar la misma falta. ¿Quién soy yo para juzgar? Si tú me perdonas una y otra vez diariamente, ¿cómo no voy a perdonar yo, Señor Jesús? 70 veces 7, Señor Jesús, que es un número inimaginable, Señor Jesús. Es un número imposible de completar en perdones. Y aún así, tú día a día me perdonas. Me llevas perdonando desde el momento de mi creación, de mi nacimiento, hasta hoy, Señor Jesús. ¿Cuántas cosas no me has perdonado en 20 años a mí? Así que ¿quién soy yo para no perdonar, Señor Jesús? Permíteme salir de aquí a ejercer el perdón, a ejercer tu propósito y tu carácter en los demás, Señor Jesús. Permíteme, Señor, salirme del círculo vicioso que es no perdonar. Permíteme salirme, Señor, del círculo vicioso que es juzgar a los demás. Y permíteme más bien día a día ejercer el perdón como tú lo ejerces conmigo, Señor. Permíteme día a día, Señor, salir pensando en qué harías tú. Permíteme día a día salir y decir cómo reaccionaría Cristo, que es la cuestión más difícil. ¿Cómo reaccionarías tú? Si yo quiero tener tu carácter, lo primero que debo hacer es analizar cómo reaccionarías tú, Señor Jesús. Así que te pido, Padre Celestial, que en esta noche perdones mis pecados, perdones las de las personas que están acá, si tal vez ellos quieren que los perdones, Padre, porque ¿quién soy yo para juzgarlos? ¿Quién soy yo para obligarlos, Señor Jesús? Cada uno de ellos te estará diciendo que quieres que les perdones. Cada uno de ellos te estará diciendo si quieres que los perdones o no quieres que los perdones. Tal vez trae recuerdos de cosas que no han perdonado y han sido tropiezo a lo largo de su vida, de su ministerio, Señor Jesús. Trae recuerdos no para amargura, sino para perdón, Señor Jesús. Muchas veces no nos acordamos de cosas que cometimos o de errores que no hemos perdonado, y eso hace que nuestro corazón se dañe, Señor Jesús. Así que te pido que hoy cicatrices con tu bálsamo, Señor Jesús. Que perdones todo aquello que no está bien. Que perdones todo aquello que he cometido mal, Señor. Esos errores, Señor, de los cuales tal vez ni me acuerdo, que no te han agradado, Señor Jesús. Y que me permita, Señor, salir a ejercer el perdón tuyo, Padre Celestial. Muchas gracias porque en esta noche nos has permitido estar en este lugar. Nos has usado, Señor Jesús. Y tu palabra ha sido directa, Señor, y continua, Señor Jesús. Te pido que no se quede solo en una enseñanza de acá, Señor, sino que día a día salgamos a analizar realmente qué estamos haciendo y si estamos perdonando, Señor Jesús. Permíteme cada día parecerme más a ti. Permíteme cada día amarte más a ti y a los demás. Y primeramente permíteme amarme a mí mismo. Muchas gracias, Señor Jesús. Hoy te entrego, Señor, esta noche. Te entrego a cada una de las personas que están en este lugar. Que seas tú, Señor, protegiéndolas, Señor, llevándolas a sus hogares tal vez o para donde sea que vengan. Y seas bendiciendo también a las personas que están en internet conectadas. Seas tú llevando la presencia incluso a las ondas del internet, Señor, para que ellos sientan realmente que es perdonar, Señor. Y que todos, internet y personas aquí, salgan a ejercer el verdadero perdón. Las 4 formas en las que tú nos perdonas, nosotros debemos perdonar. Amén y amén.
Iglesia, y con esa misma alegría y con ese mismo gozo de haber aprendido sobre el perdón el día de hoy, yo lo invito a usted a que tome su ofrenda en la mano, su diezmo, y que le demos gracias a Dios por esa provisión que Él nos ha dado, porque si tenemos que dar es porque el Señor ya nos dio. Si tenemos algo que dar para este lugar es porque el Señor, dentro de su fidelidad, nos permite tener un trabajo, nos permite tener una provisión. Amén. Así que, Señor, te doy gracias, Padre, por cada dador alegre de esta noche. Gracias, Padre, porque sé que tú, Dios, has puesto, Señor, en cada uno de sus corazones, Señor, ofrendar y diezmar en este lugar, Padre. Te pido a ti, Dios Todopoderoso, que bendigas, Señor, sus trabajos, que bendigas sus hogares, Señor, que bendigas todo lo que hacen, Rey Celestial, y que seas tú bendiciendo cada día más, Señor, porque así, Señor, por medio de la muestra de tu fidelidad, Señor, traeré, Señor, a este lugar, Señor, con alegría de corazón siempre, Padre, porque tú me lo has dado, Señor, porque tus promesas siguen firmes en mi vida. Así que yo lo invito a que con esa alegría y ese gozo traiga su ofrenda al altar. Si alguna persona tiene alguna petición, no lo puede hacer llegar por medio de Yera, y las personas que nos ven a través de Facebook Line nos pueden hacer llegar sus peticiones a través de nuestro WhatsApp que aparece en sus pantallas. Deseamos que tengan una feliz noche y que día a día aprendamos a perdonar y que día a día reconozcamos el Dios que nos perdona. Amén. Dios les bendiga.